Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Dicen que Dicen, y en el programa de hoy vamos a tener actualidad, vamos a tener historia y vamos a tener, por supuesto, política. Hace unos días se cumplieron 40 años del regreso definitivo de Juan Domingo Perón a la República Argentina, inmediatamente después la tragedia de Seiza. El doctor Nelson Castro acaba de presentar Los secretos de los últimos días de Perón, una obra que está revelando detalles inéditos de las horas finales del dirigente que marcó más de 5 décadas de nuestra historia política. De eso vamos a hablar con Nelson Castro y después de los auspicios. Auspician este programa Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. www.empresaargentina.com.ar. La fuerza del trabajador está en la UATRE. Accesaniga, mayor exposición y mucho más confort. Y lo que decíamos entonces, en estos días se están cumpliendo 40 años del regreso definitivo de Perón y la tragedia de Seiza. Castro acaba de presentar Los secretos de los últimos días de Perón, una obra que conjuga dos facetas de Castro, la de periodista y la de médico. Doctor, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo y gracias por la generosidad siempre de tenerme presente en tus espacios. Por favor, igualmente, Nelson. Bueno, el Perón del regreso, ¿no? El león herbívoro, como llegó a calificarse, a autocalificarse, era mucho más conciliador que el de la primera etapa, pese a ser un mito viviente. ¿Cómo jugó su salud y la interna del movimiento en que sus ideas no pudieran plasmarse del todo? Bueno, efectivamente, esa frase del león herbívoro no fue solamente una frase, y eso es lo que, entre tantas cosas, se plasma en el libro. Sí. Era un hombre que sin duda aprendió de sus errores, no porque los haya reconocido explícitamente en forma muy profusa, pero en los hechos sí. Y por lo tanto fue un Perón que, desde el punto de vista de la interna del peronismo, una de tus preguntas, generó mucho conflicto, porque obviamente Perón utilizó a la juventud y a la violencia para llegar al poder y después la puso a un lado. Y desde el punto de vista de su salud, el problema enorme con el cual se encontró es que a la altura de la vida en la cual él llevó adelante ese cambio, la vida que le quedaba era corta. Y yo creo que esto es uno de los dramas de la historia argentina que quisimos reflejar en el libro, ¿no? El tema de la salud jugando un rol político definitivo, decisivo y por lo tanto histórico. Lanusse, con su famosa frase "no le da el cuero", le puso presión a Perón, ¿no? Ahí el general entra en el juego de Lanusse. Sí. Era una lucha entre el hombre y el mito. ¿Qué análisis haces en el libro, Nelson? No, ahí en definitiva el que entró en el juego fue Lanusse. Lanusse cometió un grueso error y él después lo reconoció, porque no llegó a dimensionar cuál era la presencia de Perón y no llegó a dimensionar que él con eso había ayudado a aumentar el mito. Todas las cosas que significaban un enfrentamiento con Perón no hacían más que fortalecerlo fuertemente y debilitarlo a Lanusse, que además tenía una información absolutamente equivocada. Lanusse creía que Perón estaba, en el momento que él pronuncia esta frase, gravemente enfermo, y eso no era así. La gravedad de la salud de Perón comienza a insinuarse, comienza a hacerse evidente a posteriori del primer regreso. El regreso de Juan Domingo Perón, Nelson, fue un hecho esperado por millones de argentinos. ¿Por qué decís que el vuelo de retorno tuvo elementos tipo película James Bond? ¿Por qué? Tipo saga. Bueno, porque efectivamente primero el gobierno de Lanusse hizo todo lo posible para que ese vuelo no se concretara, puso todos los obstáculos habidos y por haber. Segundo, porque estuvo hasta el último momento el temor de que ese vuelo no pudiera llegar a Buenos Aires, y estuvo la idea del atentado como algo permanente a lo largo de todo el tiempo que duró el vuelo. Y quienes recorran las páginas de ese capítulo del libro van a encontrar
todo un sistema de contraseñas, de postas de informaciones que parecen realmente de una película de espionaje. Y el tercer punto, porque además una vez producido el regreso, una vez producido el aterrizaje del avión, lo que se vivió en las 24 horas posteriores, desde las 11 de la mañana del 17 de noviembre del 72, en el momento en el cual el avión aterrizó, hasta las 6 de la mañana del sábado 18, en el cual a Perón le permitieron salir del hotel, bueno, no solamente forma parte de una saga de una película de acción, sino que además, cuando se ve, pudo haber generado un drama tremendo en la historia argentina, porque hubo un momento en el cual Perón estuvo a un tris de poder ser asesinado, cosa que hubiera generado, no sé si una guerra civil, pero un nivel de enfrentamiento social en la Argentina increíble. Así que esto es lo que nosotros hemos podido reconstruir de esa trama, en la cual hubo actores por doquier, hubo intereses distintos, hubo quienes dentro del gobierno de Lanús querían que Perón viniera y quienes no, y hubo fundamentalmente, yo te diría, la decisión en ese momento de Perón de darle a Lanuse yo diría, el despido final de cualquiera de sus aspiraciones políticas. Nelson, la investigación cuenta los testimonios de los médicos de Perón. ¿Su estado médico influyó en algunas decisiones a partir de muchísimo? Lo que más influyó, yo te diría, Alberto, fue en el final de su presidencia, es decir, en el acortamiento de los tiempos. Es decir, su presidencia acabó con su vida. Este es un elemento clave, determinante, y que además en forma muy transparente nosotros lo ponemos en el libro, y fue anunciado por sus dos médicos de cabecera, los doctores Tayana y Cosio, con una certeza casi matemática, cosa que a veces en medicina es difícil, ¿no? Tayana y Cosio, cuando Perón se decide a ser presidente en agosto del 73, ante el Congreso Nacional del Justicialismo, le dicen: si Perón asume la presidencia, Perón, de no tener un régimen muy acotado de tareas, en un año muere. Y prácticamente el pronóstico se cumplió de una manera, insisto, matemática, lo cual está mostrando claramente dos cosas. Primero, el estado muy delicado de salud que tenía Perón, pero a su vez también la decisión desesperada de Perón, producto de la enfermedad de poder, de llegar al poder de cualquier manera. El filósofo y periodista José Pablo Feynman cuenta en uno de sus libros que en su juventud, cuando se hablaba del brujo José López Rega, se recordaba: este hombre le cuida la próstata a Perón, ¿no? Los males físicos del general ¿permitieron el avance de López Rega en el poder, en definitiva? Nelson. Bueno, permitieron de alguna manera. En realidad, con todo el respeto de José Pablo Feynman, José López Rega no le cuidaba la próstata a Perón en absoluto, no le cuidaba nada. Él creía que sí lo hacía, la próstata de Perón se la cuidaba Puigver, ¿no? En ese aspecto Perón tenía algunas nociones de realismo muy claro, ¿no? Los problemas importantes de su salud se los cuidaban sus dos grandes médicos, que eran el urólogo, el doctor Puigver, y el clínico, el doctor Flores Tascón, ¿no? Ahora, López Rega creía que hacía, sí, claro, él creía que hacía, y digamos, hacía una exhibición de vanidades, de esas cosas de las cuales Perón descreía fuertemente. El retorno de Perón tuvo alegrías y tuvo sinsabores. Recordemos que el 20 de junio de 1973, un día que debía ser una fiesta con la llegada definitiva a la Argentina, luego de 18 años de exilio, se convierte en lo que hablábamos, ¿no? La matanza indiscriminada entre dos sectores en pugna dentro del propio peronismo. ¿Perón no leyó que podía pasar algo así? ¿Se le escapó? Sí, Perón lo leyó. Perón tenía un enorme, y eso me lo confesó uno de los médicos, el doctor Cosio. Fue un hallazgo importante en la investigación, Alberto, te digo, porque obviamente esta era una pregunta que nosotros nos hacíamos. Y hasta el momento yo por lo menos lo que había tenido como información eran elementos indirectos, es decir, de protagonistas a los cuales yo no había podido entrevistar porque eran protagonistas que a lo mejor ya fallecieron y contaban cada uno su experiencia. En este caso nosotros pudimos hablar con dos de sus médicos, tanto el doctor Cosio hijo como el doctor Ceará, y los dos confirmaron que Perón tenía un temor
pánico de que pudiera pasar en Ezeiza lo que pasó. Él tenía información y tenía la presunción de que en Ezeiza iba a pasar esto porque lo querían asesinar. Así que eso es un dato importante para conocerlo, y por eso el disgusto de Perón fue tan enorme cuando se enteró que las cosas efectivamente habían sido como él había sospechado que iban a pasar. Nelson, siguiendo la lógica de tu otro libro, Enfermos de Poder, en tu nuevo libro planteas que las enfermedades de los que están en el poder las padecemos todos. Perón creyó que podía controlar a los estúpidos imberbes, como los calificó en 1974. El ego no le permitió ver qué era lo que se venía. Sí, claro, él se confundió. Él creyó que después de haberlos usado hasta conseguir el gobierno, los iba a poder relegar a una situación secundaria. Y se encontró con una actitud de la juventud diferente. Se encontró con una juventud que quería dialogar de igual a igual con el líder y quería pedirle espacio. Pero no estaba acostumbrado a esto. Pero durante el tiempo de sus 2 primeras presidencias él mandaba y todo lo que había era subordinación. Y las pequeñas rebeliones que pudieron haber habido fueron rápidamente sojuzgadas por quienes eran sus lugartenientes. Esta vez no pudo, y tuvo él que intervenir personalmente, no solamente en el caso de aquella famosa comisión de 8 diputados que le fueron a reprochar la reforma del Código Penal, sino bueno, después en el episodio del 1 de mayo, en donde él echa a los montoneros, aun cuando los montoneros dicen no es que nos echó, nos fuimos, cosa que es bastante aproximada a la realidad. ¿Dónde estuvo el error de Perón entonces en pensar que podía manejar a estas agrupaciones juveniles y armadas también? ¿Dónde estuvo ese error? En el desconocimiento de la realidad que representaba esa juventud. Él creyó que todo era como en el 50, y esa juventud que tenía una devoción por el líder, pero una juventud que se sentía con derechos para participar, y que creía que era la que encarnaba el peronismo de la década del 70. Perón no lo tuvo en cuenta esto. Perón creyó que esa juventud iba a ser del verticalismo de todas las estructuras, lo mismo que había pasado antes, y ahí se equivocó, y fue, yo diría, parte de la tragedia de la Argentina de aquella época. Nelson, ¿hubo un cambio entre el Perón que regresa por primera vez al país el 17 de noviembre de 1972 en un charter con 154 personalidades y luego se reúne con Balbín, y el que retorna en 1973? Sí, el que retoma en el 73 es un Perón enojado con Cámpora. Es un Perón reconocido con la oposición, a la cual le agradece que durante los 49 días de Cámpora haya mantenido un perfil muy bajo, tolerando toda la situación de desorden social que se vivía. Y es un Perón que califica a Balbín como el dirigente más importante de aquel momento de la política argentina. Vamos a hacer una pausa y continuamos contigo. ¿Nos esperás, por favor? Un minutito. ¿Cómo no? Gracias. Seguimos con Nelson Castro, su último libro, por cierto, apasionante historia reciente de los argentinos. Ya estamos.